Chicos, ¿cómo están? Aparezco rápido para recordarles que nuestro quinto libro de Emprendedor a Empresa Gastronómico está oficialmente disponible. Lo hemos escrito de la mano de Rui Pereira, nuestro gran amigo, que les va a enseñar cómo tomar control sobre su restaurante y convertirlo en un negocio sano, rentable y sostenible. Si les interesa, les recuerdo que el libro está disponible en todo el mundo en formato físico o digital. Les dejo por acá en la descripción toda la información y sin decir más, les dejo con el episodio. Disfruten. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, estoy muy emocionado porque hace unos minutos terminamos una entrevista que yo sé les va a ser muy útil, no solamente para el 2024, sino para toda la vida. Hoy tuvimos el placer de recibir a Ricardo García, un experto en finanzas y profesor también de la Universidad de AFIT, que habla sobre el tema de liquidez. Y este fue un tema muy importante que yo quise tocar antes del fin del año, por la simple razón que este año, como se dieron cuenta, uno de nuestros enfoques fue el tema de la gestión de su negocio. Desde marketing para restaurantes, tuvimos que hacer un pare alrededor del tema de las ventas, que tocaremos ahora sí el próximo año, porque con responsabilidad de aportar a su curva de aprendizaje, tuvimos que mirar hacia adentro, de hablar de gestión, de finanzas, de equipo de trabajo, porque me interesa que ustedes crezcan de forma ordenada y sobre todo rentable, ¿sí? Y uno de los temas que tocamos muy pocas veces durante el año fue el tema del flujo de caja. Y durante la masterclass que hicimos con Rui Pereira hace un par de semanas, hemos vuelto a tocar ese tema del nuevo año, de por qué es importante tener liquidez. Y algunos de ustedes en redes nos dijeron, Min, ¿qué es el flujo de caja? ¿Qué es la liquidez? Y es por esa razón que hoy recibimos a Ricardo para hablar alrededor de eso. Van a literalmente tener una masterclass de 40 minutos sobre ese tema para que ustedes entiendan la importancia de tener dinero bajo la manga en caso de cualquier eventualidad, sea para una oportunidad, sea para unos retos, sea para expandir su marca. Es importante que ustedes tengan siempre recursos para tener tranquilidad y saber sustentar su vida de emprendedor. Cuando hablo de vida de emprendedor, es la tranquilidad de seguir creciendo con orden, con tranquilidad, de negociar, de aprovechar de oportunidades que pueden aparecer en momentos difíciles o buenos. En fin, el tema es que tener liquidez es uno de sus objetivos para ese nuevo año y para toda su vida. Es lo que ustedes van a aprender hoy gracias a las palabras y a los comentarios y las experiencias de nuestro invitado Ricardo. Así que, como siempre, les invito, ahora sí, mirad, notas, un lapicero, un papel para apuntar todo lo que Ricky les va a compartir. Ricardo, si nos escuchas en este momento, gracias por tu intervención en la comunidad. Yo sé que eso nos va a hacer bastante. Y chicos, como siempre, les recuerdo de suscribirse al podcast en YouTube, de calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify, etcétera, para que podamos seguir construyendo y aportando valor a su curva de aprendizaje. Un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Bueno, Ricardo, antes que todo, doy las gracias por acompañarnos hoy en la casa en marketing para restaurantes. Como te comentaba hace unos minutos, estoy muy emocionado porque siento que tu recorrido como empresario termina siendo como una luz dentro de un sector gastronómico que muchas veces se encuentra desubicado frente a qué es emprender en el sector. Y como te decía, mucha gente piensa que tener un negocio es simplemente cocinar bueno, mientras que también es crear proceso, conocer los números, manejar empleados, etc. Y también te decía que hace 15 días entrevistamos a nuestro amigo Luis Fernando, que ha aportado muchísimo valor aquí en la comunidad y que, bueno, nos enseñó cómo a preparar este año. Y le decía a Luis, parce, necesito una persona que sabe de finanzas, porque mucha gente me levanta la mano y me dice, Vin, ¿qué es eso del flujo de caja? ¿Qué es eso de la liquidez? Y me dijo, se lo tengo. Háblate con Ricardo para que puedan cuadrar una fecha y aquí estamos con esa intención precisamente de darle, creo que contexto
a la comunidad frente a qué es el flujo de caja, cómo se maneja, por qué es importante tener liquidez y cómo utilizarla, etcétera. Y siento que es importante, te lo decía también, 2023 fue para nosotros el momento de dar un pare dentro del tema de marketing y volver a temas de gestión, porque vimos que mucha gente al aumentar sus ventas también aumentaban sus problemas. Entonces dijimos, bueno, esperamos, dedicamos este año a la gestión, a los números, y es uno de los últimos temas que yo quiero tocar y es por razón que tenemos con nosotros. Entonces, agradeciéndote, me encantaría también que pudieses presentarte, que nos cuentas quién es Ricardo García y con eso empieza la conversación. Bueno, muchas gracias pues primero por la invitación. Feliz pues de compartir lo poco que sé con tu red de contactos. Mi nombre es Ricardo García, yo soy ingeniero de producción. Llevaba como 5 años trabajando en una empresa y esa empresa que hacía parte de un grupo económico mucho más grande, empezaba, digamos, como a plantearse la posibilidad de adquirir nuevas empresas. O sea, veían como una oportunidad de crecimiento a través de la adquisición de nuevas empresas. Y eso empieza a darse y yo me empiezo a entusiasmar con el tema de adquisición de empresas, y una de las decisiones que tomo en su momento es que decido estudiar una maestría en finanzas, porque yo dije, bueno, si eventualmente me preparo mejor en finanzas, pues me van a tener en cuenta, digamos, como en estos procesos, y eso pasó. Yo empecé a estudiar, empezó a evolucionar el tema de los procesos de adquisición de empresas y me incluyeron, digamos, dentro de esos grupos, y digamos de ahí parte, digamos, como ese deseo mío de aprender finanzas. Y después finalicé mi maestría en finanzas, y en la universidad, AFIT, que fue donde estudié la maestría, me dicen, vení, necesitamos un profesor para que dé clases de pregrado, y precisamente estaba asociado a los temas de corto plazo, y en el corto plazo, pues el tema del flujo de caja y de la liquidez, pues son realmente, digamos, como el core o los temas más importantes, digamos, de esa materia que daba en pregrado, y que la di pues por muchos años hasta que el tiempo pues ya no me lo permitió. Posterior a eso, pues digamos posterior a la maestría, yo seguí en la empresa, en los procesos de adquisiciones. Después me fui a una empresa de desarrollo de software que se llama Pragma, y ahí fue el vicepresidente administrativo y financiero. O sea, ahí ya mucho más enfocado en todos los procesos financieros y administrativos de las empresas, porque antes pues digamos estaba solamente digamos como en la parte de finanzas, pero que tenía que ver con los procesos de adquisición de empresas. Y hace aproximadamente 9 años hago parte y lidero pues digamos un equipo de personas, que es una solución que se conoce como Place to Pay. Y ahí pues digamos también al principio, cuando éramos muy pequeños, pues cuando yo llegué a, digamos, a la empresa éramos 3, entonces en la parte de finanzas pues básicamente lo hacía yo con una contadora. Pues ya pues digamos la empresa creció lo suficiente para tener pues un equipo de finanzas, entonces ya pues digamos cada vez menos hago el día a día, pero pues digamos que tiene que ver y mantiene pues mucha relación con lo que he realizado. Bueno, dijiste ya un par de pepitas muy importantes cuando interviniste. Uno, hablaste de finanzas a corto plazo, que va conectado con el tema de hoy. Y también antes de empezar me dijiste, yo te dije flujo de caja como 50.000 veces cuando llegaste, me dijiste, sí, pero vamos a hablar de liquidez, porque el flujo de caja termina siendo una herramienta para manejarlo. ¿Qué te parece si empezamos dando un contexto frente a eso? A fin de cuentas, hablamos de liquidez por muchas razones. ¿Por qué debemos entender qué es? Y primeramente, ¿qué es? Para que la comunidad lo entienda. Listo. A ver, la mejor forma de entender la liquidez es como un seguro. Los seguros uno no los quiere usar, o sea, uno no quiere que pase algún siniestro. Si uno compra un seguro de un carro, uno no se quiere chocar, pero paga el seguro por si eventualmente pasa algo, pues uno a través del seguro que le pueda responder por ese patrimonio que uno tiene. Y en términos generales así funcionan los seguros, pero también así funciona la liquidez. Yo la liquidez la veo como un seguro porque la liquidez cuesta. ¿Qué es liquidez? Pues tener recursos disponibles para utilizarlos en lo que usted mejor considere. Y tener recursos líquidos cuesta porque pues básicamente si uno no tiene recursos, si uno no está invirtiendo los recursos,
pues le está costando. Entonces, si yo tengo unos recursos en un banco esperando algo, pues son recursos que no me están generando, digamos, los rendimientos suficientes para pagar, digamos, por lo menos la inflación o el costo de capital de tenerlos ahí, o el costo de oportunidad. Entonces, la liquidez yo la veo más que todo como un seguro, o sea, como tener unos recursos que cuestan, y eso es importante saberlo, que la liquidez no es gratis, te va a costar, tiene un costo de oportunidad, tiene un costo de capital, hay costo. Ahora, ¿cómo se entiende de forma general la liquidez, más allá de entenderla como un seguro? O sea, uno en la liquidez pues quiere no usarla, pero prefiere mantenerla, digamos, y el tamaño de los recursos que uno mantenga líquidos, pues dependerá también de la aversión al riesgo que uno tenga. Si uno es una persona muy aversa al riesgo, pues seguramente va a tener muchos más recursos líquidos. Si uno es una persona menos aversa al riesgo, pues tiene unos recursos, digamos, más invertidos y menos liquidez. Listo. Y la liquidez se entiende como de dos aspectos. Lo primero es, ¿cuál es digamos, qué tan fácil, si yo pongo a la venta un producto, qué tan fácil es que me lo compre? Entonces vamos a suponer, yo hice una inversión en una cámara. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es el día que yo quiera vender la cámara que me la compre? ¿Se vende muy fácil o se vende muy difícil? ¿Hay un mercado muy grande o hay un mercado muy pequeño, muy particular para ese tipo de cámaras? ¿Sí? Si yo compré una cocina, por ejemplo, en el negocio de los restaurantes, entonces la liquidez se mide es, venga, si yo mañana el negocio no me sale y tengo que salir a vender estos 3 fogones o estos 3 hornos, los voy a vender muy fácil. Hay un mercado, digamos, amplio donde dicen al otro día, si yo pongo una oferta al otro día me la están comprando, o me va a demorar mucho tiempo en vender. Y el segundo factor en el que se mide la liquidez está en el precio, y es la volatilidad en el precio. Entonces tú me puedes decir, mira, el mercado de fogones yo lo vendo muy fácil, o de hornos, eso todo el mundo, pero el precio me lo van a castigar mucho. Entonces, mientras que un horno nuevo vale X valor, ya uno de segunda, ya el precio baja significativamente. Entonces la liquidez se entiende como en esos dos aspectos. Y por eso, digamos, cuando uno tiene efectivo, cash, pues es muy líquido. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo te recibe efectivo en cualquier parte, listo, porque el precio, el valor de ese efectivo, pues básicamente va perdiendo en la medida en la que crece la inflación, pero pues más o menos, pues en países como en Colombia, donde pues últimamente la inflación ha estado alta, pero no tan alta como en otros países, pues digamos el valor no pierde tanto, el dinero no pierde tanto valor en el tiempo. Entonces, digamos, el efectivo es muy líquido, listo, pero uno no necesariamente en la empresa pues mantiene efectivo. Entonces uno, muchas de las cosas en las que utiliza para su producción, pues tiene inversiones, y uno tiene que mirar esas inversiones en términos de la liquidez de esas inversiones que está haciendo. Entonces, la liquidez, como te digo, es como el seguro. Yo quiero, o sea, y digamos uno de los principales mensajes es, todos nosotros de alguna forma como personas mantenemos liquidez. Entonces yo en la billetera digo, no, voy a mantener tanto, 100.000 pesos, 200.000, el equivalente en dólares, voy a mantener $50 por si pasa algo. Y usted sabe que pues esos recursos, pues básicamente no le estás pidiendo una inversión, porque básicamente ante alguna contingencia. ¿Listo? Lo mismo hacen las empresas, mantienen unos recursos en bancos con el propósito de pagar las cuentas, los proveedores, de eventualmente tomar un descuento, porque algún proveedor le dice, mira, si me compras hoy esta cantidad, te doy tanto descuento. Entonces las empresas manejan o deben mantener una liquidez para también aprovechar esas oportunidades que eventualmente los proveedores ven, o por si se presentan algún tipo de dificultades. Pues estamos hablando de hace 3 años, pues que pasó el tema del COVID, pues los que tenían poca liquidez sufrieron bastante. ¿Por qué? Porque básicamente ante una reducción del ingreso significativamente, pues uno tenía seguramente que seguir pagando muchos de los costos fijos asociados, y pues si uno no tiene los recursos en caja suficientes para cubrir esas necesidades, pues eventualmente puede cerrar. Y entonces un poco es eso, o sea, qué tan adverso uno es al riesgo. Uno no quiere mantener una gran cantidad de recursos en el banco porque saben que no le van a producir nada y sí le van a costar, sí le están costando, pero uno tampoco quiere tener muy poco que no le permita operar y eventualmente participar de descuentos que pueden llegar por oportunidad. Entonces,
¿Cuánto es la cantidad óptima, digamos, que se puede preguntar uno? Pues eso dependerá de tu negocio y dependerá del riesgo que uno también como inversionista o como propietario quiera incurrir, y ahí pues uno va fluctuando, pues. Pero todas las compañías, pues digamos que tenemos o deberíamos tener ese concepto de liquidez como el concepto de un seguro. Digamos que es... ¿Sientes que ese monto pudiese calcularse? Imaginamos que un emprendedor dice, mis costos fijos valen tanto por mes, los variables si no vendo, imaginamos, cerro mi negocio y tengo que seguir asumiendo un arriendo, por ejemplo, pudiese decirse, bueno, tengo que tener por lo menos 3 meses de arriendo con 3 meses de nóminas por si me pasa algo. ¿Te parece un cálculo válido o tenemos que tomar, ya no has hablado de cosas, pero crees que deberíamos ir un poquito más allá? Sí, yo creo que, a ver, normalmente uno esperaría por lo menos, digamos, en el corto plazo, mantener 4 meses más o menos en los que uno pudiera mantener la operación. Ahora, eso también de qué va a depender, de la facilidad que uno tenga para traer nuevas fuentes de financiamiento. Me explico, si yo ya estoy muy endeudado y si voy a llamar al banco y no me van a prestar un peso más, de pronto tener 3 meses es poco. Y podría, por ejemplo, si yo no estoy endeudado y en cualquier momento yo tengo ya preaprobadas líneas de crédito con bancos, pues tener un mes puede ser suficiente, porque si sé que si algo pasa, pues simplemente hago una llamada, el banco me desembolsa recursos y yo puedo mantener la liquidez de la compañía con fuentes de financiamiento externo, porque eso también es importante. O sea, la liquidez no necesariamente, o la fuente de liquidez no necesariamente la tiene que poner el inversionista, el dueño del restaurante, el dueño del negocio. Uno puede tener liquidez con base en pagarle a un tercero, en este caso un banco, que le preste unos recursos que uno espera mantener ahí. Entonces, pues ahí estás pagando intereses, uno no quiere mantener mucho, sí, pero sí quiere mantener pues recursos que le permitan estar aún al flote. Entonces, como te digo, 3 meses... puede ser mucho, muy poquito, dependiendo. Uno también puede tener amigos a los que uno llama, préstame plata, y entonces, pues, básicamente uno puede tener esas fuentes de financiamiento en el corto plazo. Entonces, pero si uno ya está muy endeudado, de pronto tener 3 meses es poco. Abro un paréntesis ahí que me parece interesante. Tener liquidez no necesariamente quiere decir que somos rentables. Es correcto. Sí. Es correcto. Yo creo que es bien, porque la gente muchas veces espera de ser rentable para, con su flujo de caja, empezar a ahorrar para tener liquidez, pero uno tan sencillamente con un crédito o un banco preaprobado, si se lo dan, puede tener ya esta posible caja para utilizarla tarde o temprano. Exacto, o sea, sí, digamos que el concepto de liquidez, digamos, hay una frase que pues, es famosa desde hace muchos años, que dice que la caja es el rey. Cash is king. ¿Listo? Y entonces yo siempre, digamos, lo que les digo a todos es, miren, la rentabilidad no es un problema per se, pero la caja sí, porque tener un problema de caja o tener un problema de liquidez es llegar a la bancarrota. Usted puede tener un problema de rentabilidad y usted eventualmente lo puede solucionar, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una renegociación con los proveedores o subir los precios, o sea, yo puedo hacer cosas que me lleguen a que la rentabilidad se modifique relativamente rápida, pero el problema de liquidez, si te llega, te quiebra. O sea, ahí ya no hay, digamos, mucho margen de maniobra. Por eso siempre decimos, vea, la caja es el rey. O sea, usted cuide la caja, cuide su liquidez, porque eventualmente eso es lo que le va a permitir a usted permanecer. Yo he trabajado en compañías y yo creo que, o sea, muchos pueden conocer ese tipo de compañías en las que los 6 primeros meses del año pueden estar en pérdidas. O sea, el margen puede ser negativo durante los 6 primeros meses del año, producto de que sus costos fijos son muy altos. O sea, pueden haber muchas variables, y que eventualmente cuando en el segundo semestre, por las razones sean cíclicas, estacionales, los ingresos empiezan a incrementar, el margen empieza a ser mucho más alto, pero las empresas no se quiebran por tener márgenes malos durante 6 meses. Ahora, si eso es permanente, pues claramente tienes ya un problema pues mucho más profundo, pero una empresa sí se quiebra si empieza a tener problemas de liquidez. O sea, cuando uno ve las noticias, pues se da cuenta que las empresas que quiebran es porque no pudo pagarle a tiempo a un banco, y entonces ese banco ahí mismo declara, no le giro más, y empieza a tener default. Entonces, digamos que ese es un riesgo que
que quienes emprendemos, que quienes tenemos negocios, no queremos llegar, porque los demás problemas asociados con rentabilidad, digamos, claro, en el corto plazo, siempre, pues, mejor dicho, en nuestra cabeza, particularmente en Colombia, la rentabilidad siempre ha sido como uno de los temas más importantes, ¿listo? O los ingresos, y no la caja, no la liquidez, ¿listo? Y entonces siempre le hemos dado más relevancia, más importancia a ser rentables, lo cual es muy bien, pero sin descuidar la caja, ¿listo? Entonces, y ahí es, ahorita que hablabas, hombre, los restaurantes históricamente se preocupan por unas cosas, o sea, todos los que están pensando en un negocio dicen, bueno, yo quiero vender tanto, quiero crecer, quiero hacer de este negocio, o sea, uno tiene ideas, tiene sueños que eventualmente tiene que materializar en negocios, eventualmente esa idea que se materializa en un negocio tiene que materializarla en una empresa, o sea, cómo va transformando esa idea en un negocio que se convierta en una empresa, porque las empresas tienen procesos, hay un montón de cosas que uno tiene que hacer. Y entonces, en ese proceso, digamos, alguna vez le escuché a un consultor y decía, hombre, hasta los tumores crecen, o sea, crecer no es un buen indicador de que te está yendo bien, ¿listo? Porque los tumores también crecen, o sea, las cosas malas también crecen y pueden crecer mucho. Y entonces uno tiene que ser consciente de que efectivamente crezca en la rentabilidad, o sea, que la rentabilidad sea buena, pero que usted tenga los mecanismos para, a través de la liquidez, para ayudarle a su negocio a crecer. Este va a ser un post de muchos likes y interacciones. Vamos a ver, me encanta, es un excelente punto. Y cuando hablabas también, yo pensé mucho en los emprendedores que llegan con un buen presupuesto para invertir en su negocio, invierten en primeros equipos de cocina, la decoración, todo lo que tú quieras, abren el negocio y no tienen para aguantar un mes. Y no quiere decir que ese negocio no va a ser exitoso, sino que ese negocio probablemente va a necesitar más de un mes para poder ser conocido, para que la gente venga, vuelva, recompre y todo eso, con eso llegar a un punto de equilibrio. Pero veo a muchos emprendedores, y me ha pasado a mí también, empezar un negocio con nadie en el bolsillo y ya inmediatamente empezamos a solucionar. Y entramos en eso de cómo buscamos plata y dentro del desespero hacemos las cosas mal. Exacto. Lo que pasa es que, si digamos, uno de los errores más recurrentes, pues digamos en los negocios, pues nosotros que hemos estado pues en negocios, el primero tiene que ver con que, digamos, muchas veces no le damos la importancia a la liquidez, o sea, y no la vemos como, no le damos la importancia relativa que tiene. Y el segundo es que, particularmente en Colombia, y me imagino que en todo el mundo, pues los contadores y los que llevan la contabilidad, pues presentan unos estados financieros que están muy asociados a seguir unas normas y unas leyes que principalmente están diseñadas para pagar impuestos. ¿Listo? Y te presentan esa información, pero esa información no permite la toma de decisiones. Entonces, si vos ves, por ejemplo, una empresa normalmente hace un estado de pérdidas y ganancias, un balance, porque eso es lo que piden los entes regulatorios y con base en eso pagas impuestos. Pero el flujo de caja, que es una herramienta muy importante para la gestión de tu negocio, ese no aparece y ese no es normalmente algo que un contador te haga, como tampoco es normalmente que un contador te haga, por ejemplo, una contribución marginal, porque, digamos, un poco lo que quiero decir es que hay herramientas que permiten a los empresarios, a quien toma la decisión, realmente aportar a la discusión y que no necesariamente el estado de resultados o un balance son las apropiadas para uno conducir el negocio. Pueden ser las apropiadas para llevar la contabilidad para que eventualmente uno pueda pagar los impuestos, pueda presentar a los entes regulatorios, pero para la toma de decisiones, para saber, hombre, cuál es el mejor plato, o en qué horario es donde es que estoy ganando plata, ahí no te sirve. Y hay otras herramientas que le permiten llegar a uno, digamos, como a esas conclusiones para que eventualmente uno pueda ser rentable y la empresa perdure o el restaurante perdure. Brutal. Wow. Cada vez que hablas hay un tema que nace y siento que ya por fin la comunidad tiene más contexto frente a qué es ese tema y por qué es importante. Te veo que hay un tema que has mencionado incluso al inicio de la conversación cuando empezaste a hablar de adquisición de empresas. Hace poco un aliado nuestro coescritor del último libro, que se llama De emprendedor a empresario gastronómico, hizo una pequeña
estimación, proyección de lo que pueda pasar el próximo año. Como nos dice, seguramente tasas de interés todavía un poquito altas, un consumo un poquito flojo, podríamos esperar 6-8 meses un poquito difíciles. Y dijo, pero eso es una buena oportunidad para los que tienen liquidez, porque también es la oportunidad de adquirir negocios o hacer buenas negociaciones con un proveedor para negociar los precios y aumentar la rentabilidad. Y de pronto siempre lo vemos como para prevenir retos, más no para ver oportunidades. ¿Podríamos elaborar sobre esto? Sí, o sea, es completamente al lugar, en el sentido en que claramente cuando hay una dificultad y la economía puede no estar, digamos, creciendo a las velocidades que nosotros quisiéramos, y eventualmente eso puede llegar a que algunas de las empresas, digamos, no perduren en el tiempo, pero eso presenta oportunidades. Si yo estoy en el negocio de restaurantes y eventualmente hay una oferta muy grande, pero la demanda ha bajado significativamente porque el consumo está bajando, digamos que esto es un negocio mucho de consumo, entonces, pues eventualmente alguien va a estar en problemas, y si alguien va a estar en problemas, pues puede dar una oportunidad, o bien sea para comprarle, o bien sea para comprarle el negocio, el restaurante, o bien sea para comprarle los equipos. O sea, yo puedo crecer también a partir de eventualmente las dificultades que puedan tener algunas de las empresas que estén en mi sector, siempre y cuando tenga los recursos y la liquidez para aprovechar esas oportunidades. O sea, en esto, digamos, empiezan a ver, pues digamos, cuando la economía tiene, digamos, como unos periodos de estancamiento, como más o menos lo que estamos pasando, pues hay alguien que puede empezar a tener problemas de liquidez y eventualmente cierre, y nosotros podemos participar ahí siempre y cuando tengamos la liquidez. Y siento que también el beneficio, o sea, mira qué es, contrarrestar retos o problemas, aprovechar de oportunidades, y también siento, y conecto con la pandemia, tener liquidez es también tranquilidad emocional, como que entrar en ese corre-corre para solucionar nos puede llevar a tomar decisiones rápidamente, pero también que pueden ser malas y incluso clavarnos el cuchillo al mismo tiempo. Sí, a ver, yo creo que eso depende mucho de la aversión al riesgo. Yo, por ejemplo, particularmente, yo soy una persona que soy aversa al riesgo, entonces a mí, digamos, yo prefiero estar pensando en el negocio que en tener que estar pensando en cómo le va a pagar a mis proveedores, cómo le va a pagar a mis empleados, o sea, tener esas afugias permanentemente, porque pues eso es, o sea, permanentemente uno tiene que estar pagando cuentas. Yo creo, a mí no me gusta desgastarme en ese tipo de cosas. Yo preferiría utilizar mis recursos mentales, mi tranquilidad, en mirar cómo potencio el negocio, cómo crezco el negocio. Entonces, yo soy una persona aversa al riesgo, entonces también yo prefiero tener liquidez que me permita mantener, o sea, que si por ejemplo, que si un cliente no me pagó en el momento en el que yo tenía pensado, yo le puedo seguir pagando a mis empleados, a mis proveedores y aguantar un poquito más, listo. Pero si yo permanentemente tengo que estar pensando de dónde va a sacar la plata de la nómina, de dónde va a sacar la plata para pagar los proveedores, posiblemente estoy invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en eso, y no realmente en cómo voy a potenciar mis capacidades para hacer crecer mi negocio, mi idea y sacarla adelante. Y es ahí que está la oportunidad, si uno tiene liquidez, de poder pensar en cómo crecer mientras que los otros piensan cómo solucionar. Sí, exacto. Y es que mira que la liquidez es un tema de corto plazo. Y si vos te quedas pensando en eso, en cómo pagar, estás pensando mucho en el corto plazo. Y uno sí esperaría que un inversionista, que un dueño, que una persona responsable que toma decisiones no esté pensando en el día a día, no esté pensando en el corto plazo, no esté pensando en cómo o sea, uno esperaría que esa persona esté pensando en el futuro, cómo voy a crecer mi negocio, cómo hacer para atraer más clientes, cómo va a mejorar mi menú, cómo va a abrir una sede en otra parte. O sea, ese es el tipo de conversaciones que uno esperaría que un dueño tuviera, y no cómo le va a pagar a mis empleados, cómo le va a pagar a mis proveedores a tiempo. Además, porque esas llamadas empiezan a ser muy incómodas cuando claramente empiezas a incumplir pagos, bien sea a empleados o bien sea a proveedores. Además, porque eventualmente te toca empezar a cambiar de proveedores porque ya este proveedor no te vende y cosas de ese tipo. Quiero plantearte un escenario que me gustaría ahora que la comunidad tuviese un plan genérico para empezar como a alimentar esa liquidez y que te empiecen como a pensar en eso este año. Yo tengo un restaurante, llevo emprendiendo 2 años sudando y finalmente ya este año empecé a ser un poco rentable.
incluso no, esto al punto de equilibrio, ¿sí? Pero tesorería sí dice también, ¿cierto? Sí. Liquidez no... Es la tesorería en Tesorería, sí. No tengo. Yo quiero pensar en 2024, generar estabilidad, tener eso. ¿Por dónde empiezo? Llegan los aguinaldos, entonces de pronto vendo mis regalos y guardo la plata por si las moscas. Voy a un banco a negociar un crédito por si las moscas. ¿Qué recomendarías a un emprendedor promedio para empezar? Listo. Miren, lo importante es entender que, por ejemplo, el flujo de caja es una herramienta que a su vez se divide en tres partes. Está el flujo de operación, que es el más importante. Está el flujo de inversión y está el flujo de financiación. Y cada uno de esos se deben construir, porque eso va a permitir contestar la pregunta que me estás haciendo. Entonces vamos a suponer, ¿qué es el flujo de operación? El flujo de operación incluye todos los ingresos asociados a la operación del negocio. Entonces, si yo estoy en un restaurante, pues yo tengo ingresos por la venta de los platos de comida, de las bebidas y todo eso. ¿Listo? Entonces, eventualmente yo tengo que ir incorporando en ese flujo de operación. ¿Y cuáles son mis gastos? Hombre, le tengo que pagar a empleados, le tengo que pagar a los proveedores y ahí lo voy. Entonces, lo primero es que la herramienta de flujo de caja es una herramienta prospectiva, o sea, es una herramienta de futuro. Entonces, estamos pensando en el 2024, yo tengo que empezar a pensar ya en el 2024, ¿listo? Dicho de otra forma, el flujo de caja no es solo la herramienta que yo hago hacia atrás, o sea, a mí no me interesa saber cómo fue mi flujo de caja en junio del año pasado. Si ya no me quebró, pues adelante, bien. Usted lo que le interesa saber es si se va a quebrar el próximo año o no, y cuáles son las necesidades que va a tener de caja, si eventualmente las va a tener o si va a tener liquidez, ¿qué va a hacer con eso? Entonces, primero es una herramienta para ver el futuro, como para proyectar el futuro. Entonces, yo estoy en el flujo de operación. El flujo de operación es digamos, uno de los más importantes porque me permite ver, en términos generales, si yo estoy obteniendo los ingresos necesarios para suplir las necesidades que tengo en el corto plazo, como es pagarle a proveedores, empleados, materias primas, bueno, todas estas cosas, pues, vegetales, carnes, bueno, en fin, todo lo que yo llame, pues, materias primas o cosas en un restaurante. ¿Listo? Ahora, en este momento, digamos que hay como dos temas. El primero es que si yo estoy como estamos ahorita, diciembre del 2023, a mí me interesa hacer un flujo de caja del 2024, o sea, ver el 2024 cómo se va a comportar. Yo cuántos ingresos espero tener, cuántos gastos espero tener, eventualmente si quiero hacer inversiones, cuáles inversiones tengo que hacer, entonces voy a ampliar, no voy a ampliar, voy a hacer qué cosas, voy a cambiar el mobiliario, ese es el tipo de inversiones. También tengo que ver, bueno, me voy a financiar o ya estoy financiado, o sea, yo ya pedí un préstamo y tengo que seguir pagando la cuota del capital más los intereses y demás, listo. Entonces, yo hago uno general, pero en el día a día y dependiendo de cómo se comporte la dinámica del negocio, yo debo hacer uno semanal, o sea, cada semana debo tener un flujo de caja o cada 15 días o cada mes, eso depende mucho de la dinámica del negocio. Normalmente yo estaba en empresas con que hacer un flujo de caja al mes es suficiente, pero hay otros negocios, por ejemplo, el de los restaurantes, puede ser uno muy diferente. Yo tengo un amigo que tiene un restaurante, inclusive empecé a ayudarle en temas y yo le decía, mire, lo mejor es hacerlo a la semana. Yo normalmente estoy acostumbrado a hacerlo al mes, pero usted debería hacerlo a la semana porque sus flujos a la semana cambian significativamente. ¿Listo? Mientras que en mi caso no era así, más estables, correcto. Entonces, normalmente hágalo a la semana, empiece, y si ve pues que a la semana ya es mucho, hágalo a 15 días, y si ve que 15 días pues sigue siendo con una frecuencia muy alta, hágalo en mes. ¿Listo? Entonces, yo tengo el flujo de operación y después me paso al flujo de inversión, que es diferente, porque es que las empresas pueden decir, no, es que a mí no me alcanza la plata, y entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Estás creciendo? Sí, es que estoy creciendo. Ah, bueno, es que es normal que si tú estás creciendo no te alcance la plata porque tienes que hacer inversiones. Entonces uno lo que tiene que mirar hacia atrás es, listo, si yo necesito hacer inversiones, también tengo que encontrar las fuentes de financiamiento de esas inversiones. ¿Cuáles van a ser? Entonces, una de las fuentes de financiamiento de las inversiones puede ser el mismo flujo de la operación. O sea, la operación, si tú tienes unos buenos márgenes, si te está entrando, si estás creciendo bien, puede ser que la misma operación te ayude a financiar
los recursos, pero puede que no. Entonces, normalmente una empresa que crece rápidamente necesita unos flujos de inversión porque necesita, vamos a suponer, si yo soy un restaurante y estoy creciendo, entonces voy a aumentar un segundo restaurante, entonces tengo que volver a comprar cocinas, hacer todo el tema de mobiliario y demás, entonces tengo que meter una inversión. Entonces, ¿de dónde van a salir esas fuentes de inversión? Y ahí viene el tercer flujo, que es el flujo de financiación, y es, ¿yo cómo voy a financiar mi operación? ¿Yo cómo voy a financiar mi inversión? Entonces, aquí uno lo que busca es que al final los tres, tanto el flujo de operación como el de inversión y el de financiación, pues sean positivos al final. Entonces yo puedo tener, mi flujo de inversiones negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que mis egresos, o sea, estoy haciendo inversiones en mi negocio, mis egresos son mayores que los ingresos que estoy obteniendo del flujo de financiación, de inversión. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Va a ser la caja del negocio, o sea, la operación me va a ayudar a financiar una parte de eso, o no alcanza todavía. Y entonces, ¿yo cómo voy a ingresar recursos al negocio que mantengan la liquidez al día? Entonces, bueno, me va a endeudar. ¿Con quién me va a endeudar? ¿Cómo van a hacer? Y eso es un poco lo que uno construye, digamos, como en esa visión de año. Listo. Vea, yo voy a necesitar, no sé, 300 millones de pesos al año. Ya después uno lo que necesita saber es en qué mes los va a necesitar. No, yo voy a necesitar más o menos 100 en abril porque tengo el proyecto de inversión de abrir un nuevo restaurante, otros 200 en agosto porque va a ser una remodelación, y entonces uno lo que tiene que hacer con tiempo es empezar a llamar a bancos, amigos, cuáles son sus fuentes de financiamiento para decir, mira, yo estoy viendo que va a necesitar el próximo año 300 millones, 100 por acá en el primer semestre, 200 en el segundo semestre, y empieza uno a hacer esas negociaciones previamente con los bancos de tal forma que en el momento en el que llegue uno sepa que más o menos puede contar con esos recursos a tiempo. Entonces, es un poco lo que uno hace con esa herramienta, es, venga, ¿de dónde estoy teniendo dificultades? Vamos a suponer un caso, uno puede tener problemas en la operación porque, vamos a suponer algo, yo tengo que pagar a mis empleados, tengo que pagar todas mis materias primas, pero mis clientes no me están pagando a tiempo, se me están demorando. Entonces yo tengo ahí un problema en la operación, y es que yo tengo que pagar con más frecuencia de la que estoy recibiendo ingresos en la operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Entonces, uno empieza a tomar decisiones. Bueno, es posible dejarle de vender a ese cliente, le puedo vender a otro que me pague en un plazo menor, o le ofrezco un descuento por pronto pago para que me pague antes, o le ofrezco un descuento para que me pague rápidamente porque el costo de financiarlo a través de un banco puede ser mayor, o yo no tengo ya los cupos necesarios en los bancos. Entonces, uno empieza a gestionar esa realidad, pero si la tiene escrita, yo dónde tengo el problema, yo tengo que identificar dónde tengo el problema. Hace poco, por ejemplo, yo estaba revisando en un negocio, su flujo de operación era positivo, su flujo de inversión era positivo, no requería muchas inversiones de capital de trabajo porque ya inclusive ya las había hecho, pero su problema era de la financiación. ¿Qué pasa? Que había adquirido unas deudas hace muchos años, eran muy grandes, tenía que pagar unos capitales muy importantes, más sus intereses. Entonces, cuando uno veía el flujo de caja, era negativo, no porque la operación fuera más, o sea, el negocio era bueno, a él le estaba generando caja, él no estaba invirtiendo, pero era por decisiones pasadas de inversiones que se hicieron hace muchos años y que en este momento le estaba tocando pagar precisamente eso. Entonces, un poco lo que yo le decía es, mire, lo que usted tiene que hacer es, su negocio está bien, el problema es la forma en la que se financió. Entonces, llame a quien le prestó la plata y busque que esos recursos que usted está pagando hoy los tire a más largo plazo. Entonces, usted ya toma una decisión y dice, venga, yo quedé en que le terminaba de pagar este crédito, vamos a suponer en junio del 2024. Renegocie la deuda. Dígale que se la deje a 2 años más, de tal forma que usted en 2 años, con la caja que está recibiendo, lo puede pagar y lo puede pagar tranquilamente y no va a tener dificultades, porque esas llamadas previas son mejores que llegarle a decir a alguien, no le puedo pagar hoy y no tengo cómo. Entonces, sí, algún jefe mío decía
es como dura la frase, pero decía, hombre, a mí es mejor que me lleguen mareados, pero vomitados ya no me sirve. Mareados soy capaz de atenderlos, pero si están vomitados ya no me sirve. Me encanta. Es increíble, es como nos damos cuenta. O sea, mientras hablas, yo me imagino como un juego de cartas o ajedrez o algo de estrategia, porque a fin de cuentas ya sí estamos jugando con los números y mirando cómo le damos sostenibilidad del negocio. Y yo pensaba mucho en esas personas que tienen un punto de venta y está empezando a ir bien y tienen ese flujo de caja de operación positivo. Tampoco es una locura, pero que muy rápidamente quieren financiar una expansión sin necesariamente tener la financiación. O ese sí es peor, pero tener la financiación más no el flujo de operación. Entonces, como uno tiene cómo pagarlo, pero luego para respaldar este aguante, para absorber esos costos, o mientras que el segundo punto de venta despegue, veo ya fricción y retos que pueden aparecer. Claro, y es que mira, o sea, yo soy, por ejemplo, de las personas que yo digo, mire, la inversión que yo estoy haciendo en el negocio, vamos a suponer, la cocina, la adecuación del mobiliario, todas esas cosas financialas en el largo plazo. O sea, no haga un préstamo para pagarlo en 3 meses, porque son cosas que si su negocio le va bien, le van a durar 2, 3 años, 4 años, quién sabe usted cuándo vuelva a hacer una remodelación. Financialas a largo plazo. Entonces uno lo que busca en esto es tratar de hacer coincidir esas cosas, que las inversiones de largo plazo se financien con deuda de largo plazo. Puede ser el patrimonio de los inversionistas, o sea, un inversionista de largo plazo, entonces pusieron plata, eso es una fuente de financiación de largo plazo, pero si la fuente de financiación es externa a través de bancos o de amigos o de quien sea, de terceros, pues busque que sea a largo plazo. Yo muchas veces le digo a las empresas, mire, tiene la deuda a largo plazo y si su flujo de caja de operación le está dando recursos y usted cree que el mejor mecanismo de invertirlos es pagar la deuda anticipada, lo hace, pero no empiece al contrario. O sea, no empiece con una deuda en el corto plazo, usted sin poderla pagar porque su negocio no opera lo suficientemente rápido, no está trayendo la caja lo suficientemente rápido y usted empieza a tener unas conversaciones muy incómodas. Yo prefiero decir, vamos a financiarlo a largo plazo y si mis recursos, y si mi empresa está dando, y si el negocio está dando, y el flujo de caja de la operación le está dando, empiezo a prepagar la deuda anticipadamente, ¿sí? O si yo considero que no es la mejor forma, sino que yo puedo seguir invirtiendo esos recursos en crecer el negocio, pues otro mecanismo, dependiendo de las posibilidades que uno como inversionista vea, pues y como administrador vea en el negocio, que es lo que más le conviene en este momento a la compañía. Pero uno no empezar, digamos, teniendo dificultades en el corto plazo, tratando de pagar deudas que debiste haberlas financiado en el largo plazo porque eran inversiones en el largo plazo. ¿Listo? ¿No? Inclusive yo lo que digo es, ese remanente de caja que las organizaciones deberíamos tener todas para mantener la liquidez de la empresa, inclusive sería financiar en el largo plazo, porque son recursos que usted va a dejar permanentemente, digamos, como anclando la operación diaria de su negocio. No lo financien en el largo plazo, no lo financien en el corto plazo, financien en el largo plazo. ¿Sabes qué siento también? Hay un tema psicológico y creo yo de paciencia del emprendedor. Y veo un riesgo, creo que es transversal a toda la industria, donde todos asimilamos el éxito con crecer. Y decías ahora el tema del tumor, también los tumores crecen. Siento que ahora esas financiaciones de expansión, mucha gente por el hecho de querer ser empresario o emprendedor, por querer tener X cantidad de empleados, etcétera, se dejan llevar más por la emoción que por los números y meses después se encuentran en la situación económica que pues, no da. Yo lo viví en marketing para restaurantes en pandemia, era una agencia de marketing y crecimos. Yo pasé en 4 meses de pandemia de 12 empleados, de 12 clientes a 40 y pico de clientes, pasé de 4 empleados a 12 empleados. Les dije que sea toda la gente. Facturas negociadas o contratos negociados hubiese podido ser rentable y tener liquidez, pero en esa realidad yo tenía que pagar mis nóminas cada 15 días, mis clientes no me podían pagar ni a tiempo ni la totalidad, no me podían pagar y punto. O sea, es como desde cuentas por cobrar
y va a ser muy rentable. Cuentas por pagar, yo tenía que pagarles muy rápidamente y me encontré con un golpe donde tenía que asumir a fin de año primas, IVA del último trimestre, cesantías ven en febrero, y supuestamente esa caja yo la tenía, pues ese dinero lo tenía por cobrar. Y yo dije, me voy a estrellar. Entonces, sí, tenía muchos empleados, tenía muchos clientes, crecí muy rápidamente, pero no tenía dinero. Sí, digamos, y ese es un concepto muy importante porque, digamos, cuando como profesor, digamos, uno lo enseña en el sentido en que, claro, cuando vos ves, por ejemplo, un estado de resultados, vos ves los ingresos. Yo vendí tanto, pero el hecho de vender en el flujo de caja no quiere decir recaudar. Y uno en la caja, y en el flujo de caja pones el recaudo. Y el recaudo, muchas veces tú vendiste, vamos a suponer, 1.000 pesos. Listo. Pero a ti no te llegan los 1.000 pesos porque eventualmente el cliente al que le vendiste 1.000 pesos te hace una retención. En el flujo de caja uno realmente pone el valor que le ingresa a uno, menos la retención, que es el valor real. ¿Listo? Entonces, por eso decía ahorita que los estados de resultados tradicionales que normalmente te paga el contador no te permiten tomar las decisiones de tu negocio en el día a día y que uno tiene que reinterpretar esa información para realmente poder lograr administrar adecuadamente el negocio y particularmente el flujo de caja. Entonces, una de las cosas que yo les enseñaba a los estudiantes era precisamente eso. Por ejemplo, el tema de pago de impuestos puede ser positivo como puede ser negativo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo tú vendes con IVA y tienes que pagar el IVA cada 3 meses o cada 4 meses, pues tú lo estás recaudando. Entonces eso puede ser positivo para ti, porque solamente en el 4.º mes lo pagas. ¿Listo? Pero si tú no has manejado adecuadamente los recursos y ya ese dinero del IVA lo utilizaste para pagar un proveedor, para pagar la nómina, pues claro, te llega el 4.º mes y no tienes de dónde sacarlo. ¿Listo? Entonces, por eso uno tiene que entender muy bien cómo se comporta ese flujo de caja de la operación. Entonces, uno de esos rubros, por ejemplo, es importante, tiene que ver con impuestos. ¿Listo? Yo en qué momentos tengo que pagar los impuestos, que tenga los recursos. Eventualmente pueden pasar esas cosas. Como uno, digamos, maneja el dinero en una cuenta, pero en esa cuenta uno no dice, es que este dinero, si yo tengo en la cuenta 10 millones de pesos, 2 millones para pagar el IVA. Eso no se maneja así, o sea, en la vida práctica uno no maneja los recursos, uno no tiene, digamos, como bolsillos, pues, en los que va guardando un poquito de recursos para cada una de las necesidades, sino que todos los recursos están mezclados ahí. Entonces uno lo que dice es, mire, usted puede utilizar esos recursos durante 3 meses, eventualmente el IVA para pagar a algunos proveedores o para pagar nómina, pero recuerde que el 4.º mes lo tiene que pagar. Y si usted no los tiene, pues de una vez encuentre una fuente de financiación, ¿listo? Porque puede pasar eso, yo puedo decir, hombre, no me están ingresando los recursos, estoy vendiendo, pero mis clientes no me están pagando a tiempo y yo tengo que ver cómo si cumplo las obligaciones necesarias, porque inclusive, y esto es muy importante, o sea, el flujo de caja le permite a uno, yo siempre, ahorita decíamos, mire, es un seguro y ese seguro cuesta, pero muchas veces el seguro es mucho más barato porque uno, cuando no toma las decisiones conscientemente, resulta tomando malas decisiones. Entonces yo puedo decir, listo, tengo que pagar el IVA. No lo voy a pagar. Usted no lo puede pagar. Y va y lo meten a la cárcel, lo pueden. Pero vamos a suponer que no te metan a la cárcel. Pero ¿cuánto estás pagando de intereses? Los intereses es la usura. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no lo previste antes? Llamas a un amigo, llamas a un banco, pedís la plata prestada, pagas el IVA y en solamente intereses te estás ganando plata, si lo hubieras previsto adecuadamente. Lo mismo pasa, las empresas hay veces dicen, no tengo cómo, tiran tarjeta de crédito, pero ¿cuánto estás pagando con la tarjeta de crédito? ¿Cuál es la tasa de interés en la tarjeta de crédito? No pudiste haberlo previsto y evitar el pago, y evitar, digamos, el pago de esos intereses tan altos. Y un poco tiene que ver con la planeación, por eso decía, el flujo de caja es una herramienta para adelante. Yo quiero mirar cómo se va a comportar para ver cuáles son las decisiones que tengo que tomar hoy, cuáles son las llamadas que tengo que empezar a tomar hoy, con base en esa planeación. Y eso no quiere decir que el flujo de caja pues, sea una herramienta que te va a cuadrar al cero. O sea, eso es imposible porque es una herramienta de presupuestación y eventualmente las cosas no se dan como lo tenías presupuestado. Pero sí te permite tener, bueno, yo voy a necesitar más o menos estos recursos durante el año y que tú tengas las herramientas y los mecanismos para saber qué es lo que vas a hacer cuando esa situación se presente.
último tema. No lo tenía planeado, pero siento que es interesante y me gusta tener tu opinión. Hablaste de, imaginamos, tener bolsillos para cada cosita, ¿sí? Y me hiciste pensar en un libro que leí en pandemia que se llama La ganancia es primero. ¿Te suena? ¿No? Él dice, es un nombre complicado, no sé cómo es que se llama, pero decía, de tu 100% de las ventas, define cuántos te quieres ganar en porcentaje de utilidad. Y él dice, en lugar de que el ejercicio financiero sea ingresos menos costos, menos gastos es igual a ganancia, vas a hacer ingresos menos la ganancia definida, es igual a los costos. Y lo que dice luego es que dice, bueno, imaginamos que quieres rentar 5%. Todos los ingresos que te llegan a la cuenta, el 5% lo pones en otra cuenta. Defines cuánto para tu nómina. 10%. 10%. ¿Cuánto pagas de impuesto? 20%. 20%. Y así dice, todo va en bolsillos. Y si encaja, te falta 10 millones de pesos para la próxima quincena, mijo, empieza a buscar cómo hacer plata. Y mantén esos bolsillos sin tocarlos y cuando llega el IVA, pues ya tú sabes que tienes tu 20% desde todo el semestre o el trimestre guardado ahí y lo pagas. Tu nómina, ahí está garantizada. Tu ganancia está acumulada en la cuenta con intereses para que pueda ir aumentando. ¿Qué opinas de eso? ¿Es utópico o...? A ver, yo creo que eso puede funcionar en un negocio muy establecido, o sea, en el negocio que ya, digamos, hizo las inversiones que tenía que hacer, que el negocio, digamos, está operando normalmente, pero yo creo que es difícil cuando un negocio está arrancando, cuando un negocio está creciendo, porque, digamos, que la forma en la que los flujos del dinero se mueven dentro de la organización hace difícil que uno mantenga esa rigurosidad. Es deseable, sí, es deseable, pero creo que mejor dicho, creo que es un nivel de complejidad mayor cuando uno está arrancando, cuando uno está, digamos, tratando, yo creo que hay unos niveles de preocupación mayores en el día a día en un negocio que mantener las platas separadas. Yo creo que eso es útil y ese nivel de orden, o sea, sería muy bueno, yo lo que digo es sería muy bueno, pero creo que en la práctica se complejiza cuando uno está creciendo, cuando el negocio está arrancando, pues, digamos, hay unas necesidades más apremiantes en el día a día. Ahora, yo creo que en un negocio que esté establecido, que es un negocio, digamos, que no tiene muchas variaciones año a año, yo creo que es una buena forma, pues, de hacerlo para garantizar, porque al final lo que le está diciendo es, mire, la mejor forma de usted garantizar que le paga a tiempo a las personas a las que tiene, inclusive al inversionista, porque básicamente lo que le está diciendo es, mire, usted no solamente tiene que pensar en los proveedores, tiene que pensar en los empleados, tiene que pensar en el inversionista. Que una vez separe la plata del inversionista, básicamente lo que está diciendo él. Entonces, a él también le tiene que pagar a través de dividendos, pues como sea el mecanismo, a él también le tiene que pagar y mantenga su plata separada. Y yo creo que es útil pensar de esa forma, porque el inversionista es alguien al que uno le tiene que pagar por ese esfuerzo, bien sea en el capital, bien sea en poner en riesgo, lo que sea, pues que uno ve ahí. Ahora, como te digo, cuando una empresa está creciendo, cuando una empresa está iniciando, es difícil porque muchas veces ese flujo de caja del inversionista uno tiene que utilizarlo para ayudarle a cubrir algunos faltantes que todavía uno no ha terminado de dimensionar. Porque cuando uno empieza un negocio, pues todos los que hemos empezado un negocio sabe que uno tiene unas ideas, pero que muchas veces los imprevistos se aparecen y entonces yo creo que muchas veces en los primeros años ese flujo del inversionista va precisamente a cubrir esos imprevistos que uno muchas veces no tuvo presente. Les quedo súper contento con esa conversación. Creo que esta fue la cereza sobre el pastel del 2023. Muchas gracias, Vince. Porque hemos hablado mucho de rentabilidad, nunca de ese tema de liquidez y estoy contento porque hasta yo he aprendido enormemente. La comunidad me imagino que también y te doy las gracias. A nombre de la comunidad, gracias. Me gustaría, como siempre, dar una última palabra por si les quieres decir algo a los emprendedores. Tenemos gente de España, de México, de Perú, de Colombia, de diferentes países. ¿Qué les quieres decir a esas personas que reinician este año y que seguramente van a poner metas? ¿Qué les quieres contar? No, a ver, yo creo que ahorita, y yo creo que voy a retomar uno de los comentarios que decían ahorita, yo creo que muchos de nosotros, los empresarios, estamos muy concentrados en el tema de crecimiento, o sea, el tema de crecer, y uno ve pues que los grandes crecen. Yo creo que es un tema muy importante y relevante hoy que está en la conversación. Yo lo que les diría es, miren, el tema de crecimiento es importante, pero más
más importante es pensar en el largo plazo. Cuando uno es inversionista y cuando uno está haciendo esto porque tiene una convicción en que uno tiene una idea y cree profundamente en ello, lo mejor que puede hacer es pensar en el largo plazo. Y muchas veces el crecimiento no te ayuda a pensar en ese largo plazo. Sí, en que hay momentos en el que el crecimiento no es lo importante. Hay momentos en los que yo tengo que mantener mi liquidez para que eventualmente pueda seguir creciendo mucho más rápido en los años siguientes. Hay momentos en los que la rentabilidad es muy importante porque uno puede tener dificultades en este momento en la rentabilidad y entonces uno dice, si yo quiero crecer, pues lo primero que tengo que hacer es ser rentable. O sea, yo no puedo esperar crecer algo de baja rentabilidad porque no me va a generar la caja, no va a tener la caja para crecer, o sea, para que el mismo negocio me permita crecer. Entonces, yo creo que un poco es eso, o sea, yo creo que hay momentos y cada uno de nosotros, pues en los negocios que tenemos, pues sabemos o debemos tratar de identificar en qué momento estamos. Es un momento en el que yo me debo preocupar más por mi caja, me debo preocupar más por la rentabilidad o me puedo preocupar por el crecimiento porque tengo resuelta la rentabilidad y tengo resuelta la caja. Pero si no tengo resuelta una de esas dos, pensar en el crecimiento puede no ser la mejor opción. Muchas veces mejor de crecer hacia adentro que hacia afuera, ¿cierto? Sí, muy bien. Hermano, gracias. Esto mismo emocionado, vamos a ponernos de una a editar para publicar este mismo sábado y compartirlo con la comunidad. Hay un par de pepitas de oro que soltaste durante la conversación que vamos a cortar para hacer unos pequeños reels en redes sociales para que las personas lo vean y te escuchan. Y una vez más, a nombre de la comunidad de marketing para restaurantes, gracias por aportar al sector. Mucho gusto y gracias, Vicente, por invitarme. Gracias.